Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, desempeñó un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Desde un simple pescador hasta un líder de la iglesia primitiva, su camino está lleno de momentos de debilidad, aprendizaje y transformación espiritual. En este vídeo aprenderemos sobre su historia, desafíos y legados dejados al cristianismo. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El llamado de Pedro. Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador de Galilea. Él y su hermano Andrés estaban trabajando en el mar de Galilea cuando fueron llamados por Jesús a convertirse en pescadores de hombres, Mateo 4:19. Desde ese momento, Pedro comenzó a seguir de cerca a Jesús, presenciando sus milagros y enseñanzas. Además de su trabajo como pescador, Pedro formaba parte de una comunidad sencilla, acostumbrada a la dura rutina del mar. Su vida giraba en torno a la pesca, el apoyo a su familia y la tradición judía. Cuando Jesús lo llamó, Pedro tuvo que tomar una decisión radical, dejar todo atrás y seguir a un maestro cuyas enseñanzas desafiaban la estructura religiosa de la época. El llamado de Pedro no fue solo un cambio de profesión, sino una transformación completa de su identidad. Al aceptar la invitación de Jesús, comenzó un viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Fue testigo de milagros extraordinarios, como la multiplicación de los panes y los peces y la curación de los enfermos, que fortalecieron su fe y su comprensión de quién era Jesús. Desde el principio, Pedro demostró un carácter impulsivo y apasionado. No dudaba en expresar sus opiniones y a menudo hablaba antes de pensar. Este rasgo de su personalidad le hacía destacar entre los discípulos, por eso, Jesús le corregía con frecuencia y moldeaba su carácter. El mismo nombre, Pedro, que significa roca, fue dado por Jesús para simbolizar el papel que tendría en la fundación de la Iglesia. Un pasaje impactante en el llamado de Pedro ocurrió cuando Jesús realizó el milagro de la pesca milagrosa, Lucas 5, 4-11. Después de pasar una noche entera sin pescar nada, Pedro siguió la orden de Jesús y volvió a echar las redes. Para su sorpresa, la cantidad de peces era tan grande que las redes comenzaron a romperse. Ante este milagro, Pedro cayó de rodillas y reconoció su indignidad, pero Jesús lo animó diciéndole que desde entonces sería pescador de hombres. A lo largo de su ministerio con Jesús, Pedro pasó por varias experiencias que fortalecieron su fe y moldearon su papel como líder. Él no solo fue testigo de las enseñanzas del Maestro, sino que también participó activamente en ellas, siendo enviado a predicar, sanar y expulsar demonios, Mateo 10, 1-8. Tu llamado no fue solo un evento único, sino un proceso continuo de aprendizaje, desafíos y transformación. La fe y las debilidades de Pedro. Pedro destacó por su fe inquebrantable, pero también por sus fallas humanas. En uno de los momentos más icónicos, caminó sobre el agua por invitación de Jesús, pero cuando sintió miedo, comenzó a hundirse y necesitó ser rescatado, Mateo 14, 28-31. Otra situación notable fue cuando reconoció a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios vivo, Mateo 4:16, siendo alabado por su revelación divina. Sin embargo, Pedro también tuvo momentos de debilidad. Durante la última cena,
prometió que nunca negaría a Jesús, pero, ante la presión y el miedo, negó a su maestro 3 veces antes de que cantara el gallo, como Jesús había profetizado, LC 22,61-62. Su profundo arrepentimiento lo condujo a una transformación sincera. La fe de Pedro era evidente en su disposición a actuar con valentía. Él fue el único discípulo que tuvo el coraje de bajar de la barca y caminar sobre el agua hacia Jesús. Este episodio simboliza la dualidad de su personalidad, confianza y vulnerabilidad. Mientras mantuvo sus ojos fijos en Cristo, fue capaz de lograr lo imposible, pero cuando permitió que el miedo y la duda tomaran el control, comenzó a hundirse. Este acontecimiento ilustra la importancia de mantener la fe independientemente de las circunstancias. Otro momento significativo fue su reacción ante la transfiguración de Jesús en la montaña, Mateo 17, 1-4. Al ver a Cristo glorificado junto a Moisés y Elías, Pedro, conmovido por el impacto de la visión, sugirió construir tiendas para los 3. Su intención era buena, pero no comprendió del todo el propósito de aquel acontecimiento. Este episodio demuestra su entusiasmo y deseo de actuar, pero también revela su dificultad para discernir el plan divino de Dios en el momento adecuado. Pedro también mostró su celo cuando intentó defender a Jesús en Getsemaní. Cuando los soldados vinieron a prender al maestro, este sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, Juan 6 y 10. Aunque demostró valentía, su actitud impulsiva contrastaba con la enseñanza de Jesús sobre el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Jesús sanó al hombre herido y ordenó a Pedro que guardara su espada, enfatizando que su reino no sería establecido por la fuerza. Pedro también jugó un papel fundamental en la inclusión de los gentiles en la fe cristiana. Hasta entonces, muchos creían que la salvación estaba destinada solo a los judíos, pero Dios le reveló a Pedro, a través de una visión, que el Evangelio debía ser predicado a todos los pueblos, Hechos 10, 9-16. Esta revelación le llevó a bautizar a Cornelio, centurión romano, y a su familia, rompiendo barreras culturales y religiosas. Su experiencia fue decisiva en la decisión del Concilio de Jerusalén, donde defendió que la salvación no dependía de las tradiciones judías, sino únicamente de la fe en Cristo. Además de su trabajo misionero, Pedro escribió 2 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. En estas cartas, anima a los cristianos a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la persecución. Exhorta a los creyentes a vivir con santidad, amor y sumisión a Dios, reforzando la importancia del testimonio cristiano en el mundo. Sus escritos siguen siendo una fuente de inspiración y guía para los seguidores de Cristo hasta el día de hoy. Pedro enfrentó una intensa persecución por su fe. Fue arrestado varias veces por predicar el Evangelio, pero nunca renunció a su misión. En uno de los episodios más notables, fue liberado milagrosamente de la prisión por un ángel, Hechos 12, 6-11. Sin embargo, su fidelidad al Evangelio le llevó a ser perseguido hasta el final de su vida. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, siendo crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. El legado de Pedro trasciende los límites del tiempo. Su vida ejemplifica la transformación que Dios puede obrar en alguien dispuesto a servirle.
desde un simple pescador hasta uno de los grandes líderes de la Iglesia primitiva, Pedro dejó un impacto duradero en el cristianismo. Su historia nos enseña sobre la fe, el arrepentimiento, la perseverancia y el coraje, inspirando a generaciones a seguir a Cristo con dedicación y confianza. La vida de Pedro es un poderoso ejemplo de cómo Dios transforma a personas comunes en grandes instrumentos de su obra. Su fe, arrepentimiento y dedicación sirven de inspiración para todos los cristianos. Que tu historia nos motive a confiar en Dios, incluso frente a nuestras debilidades y desafíos. El viaje de Pedro nos muestra que Dios no elige personas perfectas, sino que capacita a quienes están dispuestos a ser moldeados por Él. Su vida estuvo marcada por altos y bajos, por momentos de gran fe y también de debilidad, pero sobre todo, por un corazón dispuesto a aprender y crecer espiritualmente. Su ejemplo refuerza el mensaje de que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos, sin importar sus fracasos pasados. Pedro nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando nos entregamos completamente a Dios. Comenzó su viaje como un pescador impulsivo y, con el paso de los años, se convirtió en un líder sabio y lleno del Espíritu. Su historia nos anima a no rendirnos ante nuestros errores, sino a buscar constantemente la presencia de Dios para fortalecernos y renovarnos. Además de su papel en la difusión del Evangelio, Pedro también nos inspira a ser valientes en la fe. Incluso frente a la persecución, no abandonó su misión. Su compromiso inquebrantable con Cristo nos recuerda la importancia de permanecer firmes sin importar las dificultades que podamos enfrentar en nuestro camino cristiano. Otra gran lección que podemos aprender de Pedro es la importancia del arrepentimiento sincero. Después de negar a Jesús, podría haberse alejado por completo, pero eligió volverse a Dios. Su ejemplo nos enseña que incluso cuando fallamos, siempre hay un camino de regreso a través de la gracia y el amor divino. En última instancia, el legado de Peter sigue vivo e influye en millones de personas a lo largo de los siglos. Tu testimonio nos motiva a seguir adelante con fe, creyendo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que como Pedro confiemos en el Señor y le permitamos transformarnos en instrumentos de su obra. Si te gustó este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre la historia de grandes personajes de la Biblia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu like. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje. Por favor, comparte también con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser edificadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Después de la negación de Jesús, Pedro experimentó un profundo arrepentimiento. El Evangelio de Lucas relata que cuando oyó el canto del gallo, se acordó de las palabras del Maestro y lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. Este momento marca un punto crucial en su viaje espiritual, porque en lugar de permanecer en la desesperación, Pedro se volvió a Dios en busca de restauración. A diferencia de Judas, quien también fracasó y cedió a la desesperación, Pedro encontró en la gracia divina una nueva oportunidad para cumplir su llamado. El viaje de Pedro demuestra que la fe no es la ausencia de fracasos, sino la voluntad de aprender y crecer a partir de ellos. Su vida enseña que, incluso en momentos de duda y debilidad, Dios es capaz de restaurar y usar a quienes se arrepienten sinceramente. Pedro no se definió por sus errores, sino por la forma en que permitió que Dios lo transformara,
convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y renovación espiritual. Pedro después de la resurrección. Después de la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado por el mismo Cristo. En una conmovedora conversación junto al mar, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, reafirmando su misión de alimentar a sus ovejas, Juan 21,15-17. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó con valentía, llevando a miles de personas a la conversión, Hechos 2:41. Realizó milagros, sanó y enfrentó persecución por causa del Evangelio. La restauración de Pedro fue un momento crucial en su carrera. Al preguntarle 3 veces a Pedro si lo amaba, Jesús no solo reafirmó su llamado, sino que también le dio la oportunidad de redimirse de las 3 negaciones. Este diálogo simbolizó el perdón y la renovación de su misión, mostrando que Dios no rechaza a quien se arrepiente sinceramente. A partir de entonces, Pedro abrazó su papel con aún más determinación y humildad. Con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro fue revestido de poder para cumplir su misión. Su predicación ese día no solo convirtió a miles de personas, sino que también sentó las bases para la iglesia primitiva. Su discurso fue directo y autoritario, explicando que Jesús era el Mesías prometido e invitando a todos al arrepentimiento y a la fe. Este acontecimiento marcó el inicio de un movimiento que se extendería por todo el mundo. Pedro no solo predicó, sino que también demostró el poder de Dios a través de señales y milagros. En Hechos 3, sanó a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento en la puerta del templo, mostrando que el Evangelio no era solo un mensaje, sino una manifestación del reino de Dios en la tierra. Este milagro causó un gran impacto y atrajo aún más personas a la fe cristiana, fortaleciendo el crecimiento de la Iglesia. Sin embargo, su ministerio también trajo persecución. Pedro fue arrestado e interrogado varias veces por las autoridades religiosas, pero nunca se dejó intimidar. En Hechos 5, él y otros apóstoles fueron encarcelados, pero un ángel del Señor los liberó para que pudieran continuar predicando. Su valentía y fidelidad al Evangelio demostraron que su fe había sido refinada por el tiempo y las experiencias junto a Jesús. Incluso frente a las dificultades, Pedro se mantuvo firme y comprometido con su misión. Viajó a varias ciudades, predicando y fortaleciendo las iglesias emergentes. Su liderazgo fue esencial para consolidar la fe de los primeros cristianos y guiar a la iglesia frente a los desafíos. Su transformación de un discípulo impulsivo a un líder sabio y valiente es un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer en las vidas de aquellos que se entregan completamente a Él. El liderazgo y el legado de Pedro. Pedro fue uno de los pilares de la iglesia primitiva, viajando y predicando el mensaje de Cristo. Desempeñó un papel crucial en el Concilio de Jerusalén, donde se discutió la inclusión de los gentiles en la fe cristiana, Hechos 15. Sus epístolas, 1 y 2 de Pedro, son parte del Nuevo Testamento y ofrecen valiosos consejos a los creyentes. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma, siendo crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva estuvo marcado por el coraje y la dedicación. Después de su ascensión,
Jesús asumió un papel destacado entre los apóstoles, guiando a la comunidad cristiana a través de sus primeros desafíos. Fue él quien tomó la iniciativa de sustituir a Judas Iscariote por Matías, Ch 1,15-26, demostrando su preocupación por la organización y continuidad de la misión apostólica. Su predicación en el día de Pentecostés resultó en la conversión de unas 3.000 personas, convirtiéndose en un hito en la expansión del cristianismo, Hechos 2 y 41.